todavía estamos tratando algunas de las cosas del siglo XIV, del siglo XV, y no nos podemos desvincular de ellas todavía, porque desde luego son elementos importantes de la historia. Como por ejemplo, hoy vamos a hablar, ¿se acuerda que dijimos que en la guerra de los 100 años, que realmente no son 100, son 116 años, entre Francia e Inglaterra, en esa guerra había un problema bastante serio, y era porque el papado estaba más inclinado hacia Francia que hacia Inglaterra, y esto pues trajo consecuencias nefastas para la vida de la Iglesia, porque a la larga Inglaterra y Alemania posteriormente le pasaron la factura a la Iglesia. Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos tocar algunos de esos incidentes que acontecieron tanto en el siglo XIV como en el siglo XV, que llevan posteriormente a crearse un distanciamiento de Alemania y de Inglaterra del papado, y que ese distanciamiento en alguna medida estuvo latente dentro de estos países, y tuvo en alguna medida algún efecto en el periodo de la Reforma. Y desde luego cuando trabajemos con la Reforma, entonces vamos a entender por qué razón los países algunos de los países encontraron sentido a los planteamientos de los reformadores, dadas las circunstancias que habían sucedido en ese periodo del siglo XIII y del siglo XIV. Como ustedes saben, el siglo XIII era el siglo de los grandes ideales, donde la Iglesia tuvo un despertamiento inicial en favor de la pobreza, donde surgieron movimientos que estaban orientados en alguna medida a beneficiar a los pueblos, donde surgieron las universidades, donde surgieron las instituciones. Pero dentro de esa época de los altos ideales hubo también conflictos entre los papas y los emperadores, porque ambos estaban reclamando el poder o la autoridad de manera universal. O sea, lo que comenzó inicialmente con la historia de la Iglesia, de una iglesia perseguida, y que posteriormente se convirtió en una iglesia aliada, y eventualmente se convirtió en una iglesia compañera de persecuciones, y eventualmente se convirtió en una iglesia perseguidora, pues llegó un momento donde empezaron a desarrollarse ciertas disputas entre el Estado y desde luego y la Iglesia, como resultado de los sentimientos nacionalistas que empezaron a surgir producto precisamente del pensamiento de las universidades y del pensamiento académico, donde se preguntaba a la gente por qué razón la Iglesia quiere jugar el papel del Estado y a la misma vez el papel espiritual, cuando estas cosas pudieran separarse. Desde luego, en ese periodo del siglo XIV y del siglo XV siguieron existiendo los conflictos que hasta el presente hemos hablado, pero ya no eran conflictos con emperadores. Ustedes recuerdan que hubo un momento donde los conflictos eran entre el Papa y el emperador, pero ya ese concepto del sistema feudal y ese concepto de la burguesía que ahora se había desarrollado, y las nuevas políticas que estaban desarrollando los pueblos, pues desde luego le estaban dando una solvencia política, económica, moral, de estatus a los gobernantes de esos pueblos, que inicialmente pudieron ser aldeas o villorios, pero más adelante se iban uniendo, se iban unificando.
¿Se acuerda cuando hablábamos de que en ocasiones Río Piedras podía tener 50 feudales y cada uno tenía su canto de terreno con su gente, y después venían entonces los burgueses y desde luego invadieron a los señores del feudo y a la larga pues los burgueses se aliaron con el gobierno y crearon unos sistemas mucho más complejos a nivel económico, pero tenían también el mismo propósito, era de alguna manera acabamos con los señores feudales, pero nos apoderamos nosotros de lo que los feudales tenían. Así es que en el siglo XIV y en el siglo XV siguió el conflicto entre la Iglesia y el Estado, pero ya no en el sentido del Estado con el imperio, sino el Estado con los países que ya se estaban formando y que estaban desarrollando cierto sentimiento nacionalista. Y ese fue el caso que aconteció, que sucedió con Bonifacio VIII, el Papa Bonifacio VIII y el rey francés Felipe el Hermoso, ¿verdad? El esposo de Juana la Loca. Sí. ¿Qué sucede con Bonifacio VIII? El nombre del Papa Bonifacio VIII es Benedetto Gaetani. Ese es su nombre de pila, pero cuando adviene a la posición papal, asume el nombre de Bonifacio VIII. Él adviene al poder papal puesto que Celestino V, que era un franciscano, ¿se acuerdan de la orden de los franciscanos? Los franciscanos tenían voto de pobreza, tenían voto de fidelidad, tenían voto de servicio, su vida estaba más inmersa en lograr encontrar el propósito de Dios en la vida de los demás. Así que Celestino V era un profundo franciscano, y cuando asumió la posición de papa empezó a chocar con una realidad con la que él no estaba acostumbrado. Era que la estructura del papado exigía y requería más que una posición religiosa, una postura política. Y desde luego Celestino V no era político, era cristiano. Era un sacerdote de vocación, de devoción, era un hombre entregado al servicio al Señor dentro de la orden franciscana. Por lo tanto, cuando él asume la posición de papa, se da cuenta que esa posición realmente no responde a la realidad de su vocación ministerial, y lo que hace es que simple y llanamente renunció. Es el primer papa en toda la historia que ha renunciado al papado. Desde luego, esto creó una serie de situaciones bien difíciles, porque desde luego con Bonifacio VIII viene entonces a ser el sucesor de Celestino V. Celestino fue el que renunció. Celestino fue el que renunció. Entonces, una vez Celestino renuncia, Bonifacio VIII viene a asumir la posición de papa. Claro, Bonifacio VIII era diametralmente opuesto a Celestino V. Él había sido diplomático como legado del pontificiado, había interactuado con reyes y con magnates europeos, conocía mucho del campo político, de las intrigas que se daban dentro de las cortes europeas, era un aristocrático y tenía una alta opinión de lo que él entendía debían ser las prerrogativas papales. De hecho, dentro de la historia, a Bonifacio VIII se le conoce como el papa más altivo de toda la historia papal. Ahora, lo que es interesante de Bonifacio es que una vez Celestino renuncia, pues hay que ver cómo es que él llega a la posición papal. Claro, cuando Celestino renunció al papado,